Bendecidos sábados y bienvenidos de nuevo al estudio de Apocalipsis. Este día nosotros vamos a continuar y espero terminar Apocalipsis capítulo 14, en el mensaje del tercer ángel y, y el resumen que termina otra vez con la segunda venida de Jesús. Vamos a tener una oración para antes de empezar. Gracias por este día, gracias por este sábado que tú nos has dado. Te pido que tú puedas estar con cada uno de nosotros. Te pido que tú puedas poner tu espíritu en mí y darme las palabras que tenga que decir para poder darlas a los que están oyendo en este video y este estudio. Te pido que nos ayude a cada uno y que se pueda entender todo y que bendigas no solamente a mí, pero a esos que van a oír. En el nombre de Jesús te lo pido todo. Amén. Los estudios hasta ahora que hemos visto, nosotros empezamos en el capítulo 14, que era el terminar del capítulo 13. En otras palabras, el capítulo 13 nos habla de lo perdido, especialmente en la segunda bestia. Vemos que hay una marca que se pone, porque lo vamos a tocar ahora. La marca de la bestia se va a poner en el futuro, que ya estamos ya casi ahí, en mi opinión. Y nosotros vemos que nadie que no reciba la marca o el nombre o el número de su nombre, cual hemos detallado bastante en el estudio de la segunda bestia, eh, va a poder prácticamente vivir, ¿verdad? No va a poder comprar y todo tipo de cosas, que eso tiene que ver con nuestra vida. Y va a ser como un decreto de muerte, pudiéramos decir. Entonces, en el capítulo 14 nosotros empezamos el capítulo continuando ahí, hablando entonces del otro lado, de esos que son redimidos, que son salvos, los 144,000, la última generación, el último grupo que Dios tiene fiel a Él. Y lo vemos a ellos, ¿dónde? Lo vemos a ellos en el cielo. So, en el capítulo 14, el principio del capítulo 14 termina los primeros versículos teniendo que ver con los 144,000 en el cielo, y esa línea de tiempo, igual como hemos visto con la iglesia, las trompetas, los sellos, especialmente los sellos siendo un buen ejemplo, donde vemos hasta cierto punto, hay un entre paréntesis y entonces ya termina. Nosotros vemos el terminal hasta que los 144,000 y los salvados están en el cielo, y nosotros ahora vemos que eso está conectado con Apocalipsis 7. Ah, Ahora nosotros entonces regresamos para atrás a un tiempo específico, que es el tiempo antes que la marca de la bestia tome. Esto que vamos, es más, vamos a ponerlo en la pantalla. Vamos a leer aquí al capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13. Vemos aquí la segunda bestia, versículo 11. Se le da el poder a la segunda bestia, por decir que él hace que la segunda bestia hace que hagan la imagen a la bestia que tiene la herida y de espada y vivió. Y se le permitió fundir, versículo 15, aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no lo adorase. Por eso es una ley de muerte. Y vemos aquí el versículo 16, así hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el nombre de su nombre. Aquí la sabiduría, etc. Entonces vemos que en el capítulo 13, Juan nos está dando, obviamente, lo que Dios le dio como una advertencia de lo que va a venir, que estamos a punto a nosotros experimentar o vivir ahora. Y eso tiene que ver con la marca de la bestia que se va a dar. Bueno, vamos entonces a Apocalipsis 14, ¿verdad? Después que vemos aquí sobre los 144,000 que están en el cielo, porque dice aquí, después, versículo 1, miré y aquí al Cordero estaba en pie sobre el monte Sión y con él 144,000, y tenían un cántico nuevo delante del trono. Entonces ya están en el cielo con un cántico nuevo que nosotros vimos, que esto es el cántico como el cántico de Moisés, con cántico en conquista, y terminaron, aquí están los redimidos ya en el cielo. Dice aquí el versículo 4, la última parte, estos fueron redimidos entre los hombres como primicias. Entonces vimos, y ahí termina. Entonces vimos que en el versículo 6 para adelante ya vimos el mensaje del primer ángel y el mensaje del segundo ángel. Vemos que eso es un entremedio
antes, o nos regresa un poco, no entre medio, vamos a decir que nos regresa un poco a conexión, en comparación al capítulo 13, hablando de la marca de la bestia. Vamos a ver aquí que eso es también, nos lleva para atrás a ese punto, un poco antes, a llegar al punto de la marca de la bestia. Entonces, vimos volar por el medio, vimos otro ángel, ahora nos regresa para atrás un poco en la historia. Juan ve este ángel que tiene el evangelio eterno para predicar a los moradores de la tierra. Ahora, recuerden que en el ángel no es simbólico de un ángel literal, sino el ángel es un mensajero que está representando a una iglesia o a un grupo de personas que van a predicar. Y nosotros vimos que la iglesia adventista, bueno, la iglesia adventista todavía no existía en este tiempo, pero el grupo William Miller, especialmente entre los años 1840 al 44, cuando el mensaje fue lo más fuerte, que fue del mensaje del primer ángel, que tiene un evangelio eterno para predicarlo, igual como vimos aquí en Apocalipsis 11, al final, no Apocalipsis 11, perdón, Apocalipsis capítulo 10, al final de Apocalipsis capítulo 10, ese mismo periodo, tenemos cuando versículo 11, que también lo estudiamos, cuando Juan se le dice que Juan representa la iglesia verdadera de Dios, que es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Y esto, ya como vimos nosotros, la experiencia del versículo 8 hasta el 11 tiene que ver con el año 1844. So, ahí tenemos la conexión con Apocalipsis 10. So, este mensaje que vemos aquí, y también nosotros creo que tocamos, que dijimos que este otro ángel fuerte que tiene, está en conexión con Apocalipsis 14, el ángel del primer mensaje, el ángel del primer mensaje, están conectados. Eso es ese grupo que empezó a predicarlo de nuevo y que llegó terminando siendo la iglesia adventista del séptimo día de ese tiempo, está predicando otra vez y dando las profecías y enseñando sobre, y fue el grupo de iglesia que es reconocido, porque yo no conozco ninguna otra denominación que enseña el mensaje de los tres ángeles o tiene eso en su conocimiento, en sus doctrinas. Entonces, el primer ángel era temer a Dios y darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado y adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente. Hablamos por qué es que dice que adore, temer a Dios y adorarlo a aquel. Y la hora de su juicio vimos que era 1844. Enseguida después de ese ángel viene el otro ángel que ya habíamos visto que ha caído a Babilonia, la gran ciudad. Hablamos sobre Babilonia, que Babilonia no es solamente el sistema papado, sino es el sistema completo iglesia, todo el sistema paganismo, la iglesia católica o el papado que sugirió después del paganismo, que cuando también cayó, y también el protestantismo, que llegó a caer en 1844. Porque como vimos en la quinta iglesia, no enforzaron esas cosas, esas verdades que estaban por morir. Lo que forzaron, le dieron fuerza eh, a esas cosas que estaban por morir fue la iglesia adventista, que la vemos nosotros entonces en el capítulo, en la sexta iglesia, en el capítulo, la sexta iglesia. Entonces, como estaba diciendo, la quinta iglesia tenía en versículo 2 otras cosas que estaban por morir, que tenían que afirmar que son las verdades, y la sexta iglesia es la que afirmó esas cosas. ¿Cuál fue la iglesia adventista? Y ya nosotros hemos hablado, el grupo remanente que se quedó eh, a estudiar estas cosas para poder afirmar todas las verdades que todavía faltaban. Ahora, continuando de ahí, vemos entonces, vamos a entrar al mensaje del tercer ángel. Dice aquí, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano. So aquí vemos la conexión al Apocalipsis 13, ¿verdad? Apocalipsis 13 hay una advertencia que lo que va a suceder y aquí está la advertencia del otro lado de la misma cosa. Si alguno adora a la bestia, a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira.
y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, y nadie que recibe la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. So, otra vez vemos la conexión aquí, otra vez Apocalipsis 13, se nos dice sobre esos que van a recibir la marca, y en Apocalipsis 14 es una advertencia de no recibir la marca. ¿Y qué es lo que va a suceder con los que reciben la marca? Dice el versículo otra vez 10, también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado por él en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Antes que se nos pase, aquí tenemos otra vez una vista de lo que está en el cielo. Tenemos la ira de Dios, o tenemos a Dios, tenemos a los santos ángeles y tenemos a Jesús, el Cordero. No hay ningún otro que va a ser testigo de la destrucción de los impíos. Entonces, este mensaje también aquí dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. También lo hemos conectado con la sexta iglesia, donde dice Jesús que Él lo iba a guardar a ellos de la hora de la prueba. Y versículo 13, para conectar eso que no lo leí, versículo 13, oí una voz desde el cielo que me decía, escribe, bienaventurados sea aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Somos aquí un momentico al capítulo 3. Dice quién. ¿Quién es el que dice? Dice que era el Espíritu quien dice. ¿Y quién es el que da el mensaje a las cartas de las iglesias? Versículo 13 dice en el Apocalipsis 3, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Espíritu es Cristo, porque sabemos que es Cristo que está entre los candelarios que representan a las iglesias. Él es él que está ministrando. Y aquí donde dice el versículo 10 dice, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Cómo es que lo guardan? Otra vez, Apocalipsis capítulo 14, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Este mensaje de del tercer ángel toma, este versículo 13 nos da otro punto que podemos ver y reconocer es que cuando es que este mensaje se empieza a dar. Y vemos que este mensaje se da con la sexta iglesia, que es la iglesia Filadelfia, que literalmente es el movimiento adventista que sugirió que luego se convirtió a la iglesia adventista del séptimo día. Otra vez no quiero confundir la iglesia adventista del séptimo día anterior, la cual Dios sacó, a la que tenemos hoy en día, que no cree las mismas cosas que esa iglesia que cual Dios sacó de todas las otras iglesias de Babilonia. Entonces, este mensaje es un mensaje de advertencia muy importante y muy terrible que cada persona que no quiera no quiera participar en el lago de fuego debería entender. Entonces, regresando para atrás al versículo 9, nos dice, si alguno, que ahora vamos a ir un poquito más despacio y tocarlos cada punto uno a la vez. Si alguno adora a la bestia y a su imagen. Vemos que en Apocalipsis 13, ya siendo que este capítulo es como podríamos decir la otra cara de la misma moneda, Apocalipsis 13 siendo una cara de lo que tiene que ver con los perdidos, los impíos, y Apocalipsis 14 tiene que ver con esos que se salvan. Por eso es tan importante entender este capítulo y estos mensajes que se están dando, porque es el antídoto o el antídoto, como se dice, la medicina al problema. Si alguno adora a la bestia y a su imagen, si vamos entonces a Apocalipsis capítulo 13, vemos que es la segunda bestia, versículo 14, engaña a los moradores de la tierra y dice, mandó a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase, así se matar a todos
al que no la adorase. Entonces, en sí, viéndolo esto, poquito a poquito, podríamos decir una o dos formas que lo podemos hacer. La segunda bestia, en el versículo 12, dice que se ejerce toda la autoridad de la primera bestia y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia. También hace grandes señales. Y entonces, por medio de esas grandes señales, engañan a los moradores de la tierra que hagan imagen. La bestia es los Estados Unidos, y entonces los Estados Unidos hacen una imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Hace una copia a ese sistema. Entonces, tenemos, en particular, tenemos tres cosas aquí. Tenemos la primera bestia, que es el catolicismo o el papado es lo que era. La segunda bestia crea, ¿verdad? Crea otro sistema que es igual a la primera bestia. Los Estados Unidos secularmente, igual, por ejemplo, igual como cuando Roma, podríamos decirlo de esta forma, Roma y la primera bestia, o el dragón, como vemos aquí, el dragón, versículo 2, el dragón y la primera bestia, déjame ver aquí, el dragón y la primera bestia, y tenemos entonces que el dragón le da su autoridad a la primera bestia, y entonces tenemos la segunda bestia que hace la imagen a la primera bestia. Entonces, igual como el dragón, del dragón se le dio la primera bestia. Vamos a ponerlo de esta forma. Primero vino Roma, un gobierno secular, pagano, pero un gobierno secular. Y la iglesia estaba ahí al lado. Y él, Roma pagana, le dio poder y aliento a la primera bestia, como vemos aquí, que es el sistema papal. La iglesia católica, pero en sí el sistema papal. Y le dio poder para que pudiera, por eso el dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad, para que pudiera matar, para poder, versículo 7, permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron, etc. Le dio esa autoridad para poder hacer estas cosas. La segunda bestia, siendo los Estados Unidos, ¿dónde estamos aquí? La segunda bestia, siendo todos los Estados Unidos, crea una imagen, hace una imagen a la bestia, que la primera bestia, una imagen al sistema papado. Por eso vamos a ver después que esta imagen a la bestia es llamado el falso profeta. Sabemos que los Estados Unidos, que es la segunda bestia, hace una imagen, y esa imagen es una imagen religiosa. Sabemos que nosotros en este país, como dice aquí, tenemos la segunda bestia tiene tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, dos cuernos. Cuernos son poderes, el poder civil y el poder religioso separados, mientras que la primera bestia tenía esos poderes juntos en una, porque Roma pagana se lo dio al papado. Entonces, ahora mismo nuestro gobierno civil está separado del gobierno, no del gobierno, de la iglesia Babilonia, lo que nosotros llamamos que Babilonia, que es el protestantismo caído. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Una imagen. Entonces, le va a dar su poder, igual como en el primer caso, le va a dar su poder, grande autoridad, se le va a dar a el protestantismo caído, que es babilónico, y va a ser una imagen. Entonces va a ser parecido a sistema papado. Entonces vamos a tener el dragón, que es que representa el paganismo, como ya lo hemos hablado antes. Vamos a tener la primera bestia, que después se habla, que es el papado, el sistema papado, y tenemos la imagen a esa bestia, pero que es el falso profeta, porque ese falso profeta lo que va a hacer es apuntar para atrás a la primera bestia. Y como esa imagen, igual como vimos que la primera bestia
hizo guerra contra los santos para vencerlos y todas esas cosas, y se le dio autoridad sobre todo tribu, pueblo, lengua y nación. Bueno, no necesariamente le va a dar, van a tener, yo creo, en todo el mundo, pero por lo menos aquí, porque es una imagen solamente. Por eso es que en el capítulo 13 nos dice que, versículo 15, que la imagen hablase y hiciese matar a todo a que no lo adorase, porque es una copia. Si alguno, regresando al capítulo 14, si alguno adora a la bestia y a su imagen, si alguno adora el papado o adora el falso profeta, y vamos a ver esta oración con cómo viene, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también verá del vino de la ira de Dios. Sabemos que que la marca, cuando hablamos sobre la marca, el papado, la marca de su autoridad, clama que es el cambio del día de reposo de Dios, que Dios nos dio, al su día de reposo, que es el domingo. Entonces, esa marca visible que se le va a dar a todo el mundo, especialmente aquí en los Estados Unidos en particular, porque estamos hablando aquí de que es la última bestia en sí, la última parte, la última batalla sobre esta adoración, la marca, el guardar el día de la bestia, igual como nosotros vimos que la marca o el sello de Dios es el día que nos dio a nosotros como su marca o su sello o su señal, perdonen, su señal para que lo identifica a él como nuestro Dios que nos santifica. El papado, la marca del papado o la señal del papado es el domingo, y con esa marca lo identifican a él, al papado, como el Dios que santifica, entre comillas, a su pueblo. Claro, sabemos que no hay ni una santificación, porque la santificación nada más viene de Dios. Entonces, esto es una advertencia para eso. Y versículo 10, el vino de su furor, y todo eso lo vamos a ver un poco más después. Y eso tiene que ver con el luego de fuego y la destrucción completa. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tiene reposo de día ni de noche. Los que adoran a la bestia y su imagen y nadie que reciba la marca de su nombre. Creo que esto lo hablamos también cuando primero tocamos esto, que hicimos un resumen. No tiene reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen. Ahora, esto tiene que ver necesariamente con el beber del vino de la ira de Dios o la destrucción, en otras palabras, porque ese beber del vino de la ira de Dios tiene que ver con la destrucción cuando dice que son atormentados con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Cuando dice no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre, es antes, porque el que recibe la marca no va a tener reposo. El único reposo en toda la Biblia que se ha dado, el único reposo que es dado por Dios es el séptimo día de la semana. Y a cambiar el séptimo día de la semana a otro día, especialmente para la mayoría es el primer día de la semana, el reposo ese Dios no está ahí. Es un reposo falso, no es el reposo verdadero. Entonces no tienen el reposo. Por eso nos continúa aquí en el versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Otra vez, ¿cuándo es que este mensaje se dio? Se dio en los años 1844 para adelante. Y todavía hoy en día está en fuerza, porque todavía el tiempo no se ha acabado. Y todavía está por venir la marca de la bestia, que viene pronto, pero todavía está por venir. Entonces, la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. En los mandamientos hay un mandamiento específicamente, a partir del primer mandamiento que tiene que ver con la adoración del verdadero Dios, que lo vemos aquí en el versículo 7, el mensaje del primer ángel. Temer a Dios, darle gloria, adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Vemos que ese es el primer mandamiento. Vemos a conexión con el reposo, que en los mandamientos, el cuarto mandamiento tiene el sábado, el séptimo día de la semana, como el reposo de Dios. Entonces, los que no van a ser partícipes del azufre
atormentado con fuego y todas esas cosas, primeramente van a adorar al verdadero Dios y segundo, sí van a tener reposo, opuesto a lo que no, los impíos, como dice el versículo 11, los impíos no tienen reposo, los verdaderos adoradores de Dios que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús tienen el verdadero día de reposo o guardan el verdadero día de reposo. Solo tienen. Y no adoran a la bestia ni a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Entonces, la marca de su nombre, otra vez, vimos aquí porque es bueno que esto, que lo veo. La razón que es bueno es porque muchos se enfocan tanto en el sábado contra el domingo y el domingo contra el sábado. Y como lo hemos hablado la última vez, lo único que ellos conocen es en Apocalipsis 13, la marca de la bestia. Versículo 17, la marca de la bestia. Es lo único que ellos conocen el domingo. Pero como hemos cubrido, el nombre y el número de su nombre nunca lo tocan porque no tienen entendimiento sobre eso. Ya nosotros lo tocamos. Apocalipsis 14 no es solamente esos versículo 9 que reciben la marca en su frente o en su mano, pero vemos en el versículo 11 al final, ni nadie que reciba la marca de su nombre. ¿Ok? ¿Cuál es la marca de la bestia? Es el domingo y la marca de su nombre es el Dios en que ellos creen. El nombre tiene que ver con el nombre del Dios que nosotros cogimos en Apocalipsis 13, que es el nombre misterio que vemos en Apocalipsis 17, de la ramera. Ese es el nombre de su Dios, que es misterio. La Trinidad es declarada que es un misterio. El santo misterio de la Trinidad, creo que dicen la Iglesia Católica. A cualquier persona cristiana de cualquier denominación que crea en la Trinidad te va a decir que es un misterio. Esa es la marca de su nombre, no de la bestia, ni de la imagen de la bestia, pero tiene ahora que ver con el nombre. Eso es la adoración a un Dios falso, que también tiene que ver con el paganismo, que también tiene que ver todos esos que no tienen el verdadero Dios. Entonces no tienen reposo de día de noche, ya lo tocamos, que adoran a la bestia y a su imagen. Y también sabemos que en relación con la marca, con el nombre, los que adoran la bestia y su imagen, vimos en Apocalipsis 13, hablando con la primera bestia, nos dicen, versículo 4, adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia. Cuando el dragón, podríamos verlo de dos formas. El paganismo continuó adorando al dragón, que tiene que ver con Roma pagana, tiene que ver con el paganismo, que también sabemos que está relacionado con Satanás, porque ese es el dios del paganismo, y adoraron a la bestia, que recibió su poder del paganismo. En el día del final, lo que quiero tocar, déjame ver si lo veo aquí, lo que estoy tratando de decirles es que cuando adoras a la bestia, la primera bestia, que lo que ellos hicieron, también estaban adorando al dragón. Cuando nosotros adoramos a Dios, nosotros adoramos a Dios por medio de quién? Por medio de su Hijo. Igual como vemos aquí que del dragón salió la primera bestia, del Padre, del Dios verdadero, salió su Hijo Jesucristo. Esos que adoran a su Hijo, ¿qué es lo que están haciendo? Adorando al verdadero Dios de la Biblia. Como nos dice en Filipenses capítulo 2, versículo 9, hablando de Jesús, ¿verdad? Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en él, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Para qué? Para gloria de Dios Padre. Entonces, igual como vemos aquí en Apocalipsis 13, tenemos el mismo ejemplo en cierto punto. El dragón, ¿verdad? El dragón le dio poder, trono y gran autoridad a la primera bestia.
que es el sistema papado. Entonces, por medio de la adoración a la bestia, esa adoración, igual como Dios le da aquí en Filipenses, Dios le da un nombre que es sobre todo nombre a Jesús, todo esto en el final del día es para gloria de Dios Padre, es para gloria del Dios que le dio a Jesús todo su poder. Apocalipsis 3 es la misma cosa, la primera bestia, el dragón recibe adoración por medio de la primera bestia. Entonces, a donde yo iba es que en Apocalipsis 14, cuando habla aquí, si alguno adora a la bestia de su imagen, si tú estás adorando a la imagen, tú estás adorando a la bestia. Y si tú estás adorando a la bestia, ¿quién tú estás adorando al final del día? Al dragón, al que le dio el poder y autoridad a la bestia, cual la segunda bestia hizo una imagen para que adorasen a la primera bestia. Entonces, por eso es que también la imagen es el falso profeta, porque apunta a la bestia y la bestia apunta al dragón. El humo, vamos a versículo 11, el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Ahora, aquí muchas personas pueden creer que esto tiene que ver con, hay personas que creen que cuando venga Jesús, o hasta hoy en día también, que hay muertos hoy en día que están muriendo, que están siendo atormentados del tiempo de Adán y Eva. Y que cuando Jesús venga, y nosotros sabemos que eso no es así porque hemos hablado de la segunda venida y ese es cuando sucede todo, cuando los salvos se van para arriba y después los 1000 años vamos a ver después que son ahí cuando ellos mueren. Pero, y hay también otras personas o que entienden que es cuando Jesús venga, pero que van a ser tormentados para siempre. En otras palabras, van a vivir eternamente. Hay un mal entendimiento de lo que tiene que ver con la inmortalidad. Y muchas personas creen que nosotros somos inmortales, porque creen que el espíritu o el alma es inmortal. Eso no es lo que la Biblia dice, no es lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña que nosotros vamos a morir. Primeramente, cuando Adán y Eva pecaron, Adán y Eva fueron sacados. Vamos a poner esto en la pantalla. Adán y Eva fueron sacados del Edén para que no puedan vivir para siempre, como dicen aquí en el versículo 22, Génesis 3:22, y dijo Jehová Dios, y aquí el hombre es como uno de nosotros. Ahora, ¿en qué forma era como uno de nosotros? Que éramos como Dios en su propiedad, en su naturaleza, etcétera? No, aquí no dice cómo es que éramos como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de vida y coma y viva para siempre. Y los sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra, etcétera. Los sacó de ahí para no poder vivir para siempre. Dios nunca le dio a Adán y Eva una vida eterna para que puedan vivir por sí mismos eternamente para siempre. Es más, hay eh, algo que reconocí, estaba viendo, no me recuerdo ahora quién fue el que lo estaba diciendo, pero cuando vi esto, me hizo un clic en mi mente. La vida eterna viene a nosotros, o Dios nos dio la vida eterna de otra forma. En otras palabras, personas creen que cuando nosotros recibimos la vida eterna o recibimos la inmortalidad, Dios nos está dando a nosotros la inmortalidad y ya, y se terminó, nosotros tenemos inmortalidad. Que también puede ser, si pudiéramos una forma o la otra conectarse con esa idea ¿cómo se llama? Del alma que nunca muere, inmortal. Que solamente, como dice Pablo en otro lado, solamente hay uno que es inmortal, no hay más nadie que él. Y ese es el Padre solamente, es el único inmortal. Ahora, si vamos a Juan 1 para que entiendan lo que estoy diciendo, versículo 4, hablando de Jesús, dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Versículo 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y en el mundo por él fue hecho, por el mundo no lo conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces,
Dios a nosotros, Dios no nos mandó, no es que Dios nos manda así la vida eterna directamente. La vida eterna, o esa vida, que es la vida, porque aquí ni dice la vida eterna, aquí estaba la vida, pues podemos decir que es la vida también eterna. Esa vida Dios nos mandó a nosotros por medio de alguien, por medio de Jesús. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. So, hay un entremedio entre Dios y nosotros para esa vida. Dios nos mandó esa vida por medio de Jesús. Por eso es que en Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nosotros tenemos que creer en el Hijo unigénito de Dios, su propio Hijo, para que todo que quiere no se pierda, mas tenga vida en él, tenga vida eterna. La vida eterna no viene a Dios directamente a nosotros, viene por medio de Jesús. Tenemos que creer en el Hijo. Versículo 17. Y eso es para tener vida eterna. Versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que no cree no es condenado, pero el que no cree y ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Y entonces, ¿qué pasa si no creemos que Jesús es literalmente el Hijo de Dios y creemos que es otra persona? No estamos aceptando su Hijo. No estamos entonces aceptando esa vida eterna cual Dios no quiere dar a nosotros, pero todo es por medio del Hijo. Y esta es la condenación, versículo 19, que la luz vino al mundo. O podríamos decir también la luz es que la vida o la vida eterna, vamos a decirlo, la que, que está en Jesús. La condenación está que la luz, Jesús, vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Eh, sí, está bien, vamos. Si todo aborrece, continúa ahí. Pero el punto que quiero hacer ahí es que la vida eterna viene por medio de Jesús. Y por eso es que creo que también si vamos a Primera de Juan, si no aceptamos al Hijo, no podemos recibir la vida eterna. Por eso es que nos dice, no hay ningún otro que no podemos llegar al Padre sino por medio de Él. Por eso dice Jesús en el capítulo 14, yo soy la vida, ¿verdad? Porque Él es la vida. La vida eterna es Jesús. Entonces, versículo 9, 1 Juan capítulo 4, versículo 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Nosotros no podemos vivir por nosotros mismos, porque Dios no nos da necesariamente la vida eterna directamente a nosotros mismos. Dios le dio, como creo que fue Juan 7, si no es Juan 7, Juan 5, Dios le dio la vida, misma vida que tiene Dios, se la dio a su Hijo. ¿Y qué hace entonces? Manda a su Hijo a la tierra para que pueda vivir como hombre y cumplir con su misión. Y esa vida que el Hijo tiene, se la puede entonces, se la da al que quiera. Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor y por eso es que dice en otro lado, en 1 Juan, no sé si es capítulo 2, que ya tenemos, si no es capítulo, eh, la vida eterna. Lo que había, el versículo 24, si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que nos hizo la vida eterna. ¿Y qué es la promesa que Dios nos hizo? Que iba a mandar a su Hijo por nuestros pecados para reconciliarnos para atrás a Él. Jesús es la vida eterna. Entonces, regresando para atrás al Apocalipsis 14, versículo 11, el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, ¿verdad? Esto regresando, y la razón que hice todo eso de la eternidad y la mortalidad, por los siglos de los siglos no significa para siempre, y hay personas que están constantemente sufriendo, porque ellos no tienen a Jesús. Para ellos poder ser inmortal,
ser un alma inmortal. Acuerdo a la Biblia, la inmortalidad solamente viene por medio de una persona y eso es Jesús. Y hay que tener a Jesús en nosotros para poder tener esa vida eterna. Como por eso es que se leyó esos versículos. La vida eterna no viene a nosotros, no directamente Dios a nosotros, sino por Jesús. Jesús mandó a su Hijo y en él estaba la vida. Y para nosotros poder ser inmortal tenemos que tener el Hijo. Déjeme buscar ese versículo. Si vamos a 1 Juan capítulo 5, versículo 11 hasta el 12 o versículo 13, dice, este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, ¿verdad? No es que nosotros tenemos vida eterna, que Dios nos la da directamente, pero ¿cómo es que Dios nos dio esta vida eterna? Y esta vida está en su Hijo. Hay que tener su Hijo para tener la vida eterna, para ser inmortal. El que no, entre comillas, porque recuerda, el único que es inmortal por sí mismo es el Padre. Eso es claro y Pablo le dice claro. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Esos que están en el infierno, acuerdo a esa doctrina falsa, son inmortales y están viviendo para siempre en tormento. Significaría que la única forma que ellos pudieran hacer eso es a tener el Hijo de Dios, a Cristo, en ellos. Y significa entonces que Cristo también está siendo atormentado siempre y siempre y siempre. Estas cosas, dice aquí versículo 13, os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Esos que son en contra de Cristo, que no creen en Cristo o tienen un falso concepto de Cristo y no quieren arrepentirse y regresar a la verdadera conocimiento de Jesús, como dice aquí en Juan 7, no tienen a Cristo y no están viviendo para siempre y siempre. Como lo dice el mismo Jesús en Juan 7, el que cree en mí, no en cualquier Jesús, pero como dice la Escritura, entonces de su río correrán ríos de agua viva, y esto dijo el Espíritu que había de recibir a los que creyesen en él, pues no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Ese Espíritu Santo es la misma vida de Cristo, es Cristo mismo, como lo dice en 1 Corintios 3:17, y el Espíritu, el Señor, Jesús, es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Entonces, el Espíritu Santo es el Espíritu, la vida de Cristo. Es tener a Cristo en nosotros. Y el que no tiene a Jesús, no tiene esa vida eterna. Este tormento de los siglos, va a terminar un cierto tiempo. También recuerda que esto está aquí sucediendo en la tierra, porque la tierra y todo lo que está en la tierra es lo que va a ser purificado por el fuego eterno. Y la tierra se va a rehacer como nueva. Creo que está en Apocalipsis 19, si no estoy equivocado. Pero la tierra se va a rehacer. Y si la tierra se va a rehacer como nuevo, entonces no va a haber más personas muriendo, sufriendo, tormentado para siempre. La muerte es una sola. Ya hablamos un poco de la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. La otra parte que pudiera decir de eso, si no lo he dicho, no lo he dicho, conectado a Apocalipsis capítulo 11, capítulo 11. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Cuando estuvimos en Apocalipsis 10, ya dijimos aquí sobre este mensaje que Juan iba a tomar, de predicar de nuevo, que tenía que ver con el mensaje del primer ángel. Fuimos a Apocalipsis capítulo 11 en el estudio y vimos que esto nos regresaba para atrás en el tiempo y era como, sí, nos regresaba para atrás del tiempo, porque en Apocalipsis 9 terminaba la sexta trompeta, el Apocalipsis 10 nos empieza a hablar sobre el principio del tocar y entonces nos regresa para atrás un poco al tiempo que nos lleva para atrás
camina otra vez más detalles hasta el toque de la séptima trompeta, el toque en sí, no el principio, pero sino el toque, y la séptima entonces trompeta nos lleva para atrás sobre, nos toca otra vez sobre vamos a ver aquí, los reinos del mundo han venido de ser nuestro Dios, es Jesucristo, ya como el final del día, o sea, el final de las profecías, cuando hubo grandes voces en el cielo, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor, ¿verdad? Ya se terminó el juicio. Esto ya todo se tocó en el estudio del capítulo 11, los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron, etcétera. Y cerraron las naciones y tu ira ha venido, ¿verdad? Esto lo conectamos con también el sexto sello, cuando Jesús iba a venir con la ira, ¿quién podrá sostenerse? Capítulo 7 habla de los 144,000. El tiempo de buscar a los muertos y dar el galardón a tus siervos, los profetas y los santos, los que temen tu nombre, los pequeños y los grandes, y destruir a los que destruyen la tierra. Todo esto viene, y vamos a ver aquí una cosa de Apocalipsis 14, y continúa en el versículo 14 de Apocalipsis 14. Entonces, me salen los tres ángeles, empieza en el versículo 19 de Apocalipsis 11. Para resumir eso una vez más, tenemos Apocalipsis 11 que nos lleva para atrás el tiempo, nada más detalles sobre los 1260 años, el periodo del papado cuando está reinando. Sabemos que en las trompetas, los primeros 4 trompetas es la destrucción de Roma del oriente, el west, el oriente, que es Roma pagana. Entonces, el este de Roma viene siendo entonces el Roma papal, la era de Roma papal con el tiempo, cuando vemos los diferentes tiempos de las profecías. El segundo ay pasó, que es la sexta trompeta. Dice que viene un tercer ay, que tiene que estar asociado con la séptima trompeta. Pero antes que la séptima trompeta se toque completamente, ¿verdad? A su fuerza, tenemos el templo de Dios que fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo. Hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. ¿Qué es lo que está en el templo de Dios? Vemos aquí que es el arca de su pacto. ¿Y qué es lo que está en el arca del pacto de Dios? Cuando nosotros vamos al sistema de santuario, que esto es en el lugar santísimo, so vemos aquí otra vez a Jesús, los muebles, como hemos hablado en el principio de todos estos estudios, dependiendo de donde tú estés en el mueble, depende si estamos antes de 1844 o después. El mueble que se ve aquí es el arca de su pacto en el templo, y en el arca que estaba en el lugar santísimo, significa que es después de 1844, de ese año para adelante, cuando Jesús entra en el lugar santísimo, tenemos el arca, y ¿qué es lo que está en el arca? Sabemos que en el arca están los 10 mandamientos. Por eso otra vez, Apocalipsis 14, cuando dice, no tiene reposo de día ni de noche. ¿Por qué no tiene reposo? Porque no están guardando el cuarto mandamiento de Dios. ¿Quién es el otro grupo que es el opuesto o el otro lado de estos que van a ser tormentados? Los que guardan, versículo 12, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Entonces, cuando se abre, en Apocalipsis 11, cuando se abre el templo de Dios en el cielo y el arca de su pacto se viene el templo, esto está conectado, como estaba diciendo, con el versículo 12, y esos que entran con Jesús al lugar santísimo y lo ven y estudiaron el santuario, ¿verdad? Y esto sucedió después del ángel primer mensaje, sí, del primer mensaje, el primer ángel, mensaje del primer ángel. Después que sucedió eso, que ellos estudiaron, se dieron cuenta del cuarto mandamiento y que esto es la señal o el sello de Dios, podríamos decir que es la señal de Dios, que Él es el que nos santifica. Y entonces la iglesia adventista, por eso es que la iglesia adventista guarda el sábado, porque a todos estos que salieron a Babilonia
y estudiaron juntos por 3 años, del 44 al 46, estudiaron, esa es la historia, no son números que inventé, es la historia adventista, estudiaron y la doctrina del domingo fue quitada y se reemplazó con la verdad de Dios, que es sobre, específicamente en este caso, sobre el sábado. Ya vimos cómo esto está conectado aquí con el versículo 13 y la sexta iglesia. Entonces, ahí, entonces en Apocalipsis 11, entonces vamos al versículo 15 que continúa de ese punto para adelante, cuando ya entonces la séptima trompeta toca. El versículo 19 es, como dice acá Apocalipsis 10, el empezar del tocar. Y entonces, bueno, viene el versículo 15. Cuando, versículo 18, el tiempo de juzgar a los muertos, y eso tiene que ver con Apocalipsis 14, cuando dice la advertencia, por eso está la advertencia, porque el capítulo, este mensaje del tercer ángel, una advertencia de lo que pasa si no guardamos los mandamientos de Dios, que es lo que va a suceder. Entonces, el mensaje del tercer ángel es una advertencia, vamos a terminar este estudio aquí con los últimos versículos, es una advertencia de lo que va a suceder. En Apocalipsis 11, versículo 15, viene el tiempo, eh, versículo 18, el tiempo de juzgar a los muertos viene y de darle el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que toman tu nombre. Ese dar el galardón a tus siervos los profetas, lo podemos ver aquí en Apocalipsis 14, lo vamos a ver aquí en los próximos versículos, pero lo vemos también en el versículo 1, cuando vemos los 144,000 que están en el cielo, delante del Cordero y del trono. Apocalipsis 7 nos dice que a partir de esos 144,000 había millares y millares y millares de otras personas también, aparte de los 144,000. Y vamos ahora entonces versículo Apocalipsis 14, versículo 14, para continuar poniendo todos estos versículos juntos. Miré y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Apocalipsis 11 dice, el tiempo de buscar a los muertos y dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y a destruir a los que destruyen la tierra. Regresando, versículo 15 del capítulo 14. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube. Mete tu voz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su voz en la tierra y la tierra fue cegada. Salió otro ángel, versículo 17, del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo, mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Fui pasado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1,600 estadios. Entonces aquí tenemos una escena de dos diferentes cosas. Tenemos uno que mete tu hoz y ciega. La mies, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube, que es Jesucristo, ¿verdad? Porque dice sobre la nube, versículo 14, uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que es Jesús. Y el que estaba sentado sobre la nube metió la hoz en la tierra y la tierra fue cegada. En otras palabras, Dios manda a un ángel para decirle a su hijo, ve, es tiempo de ir y cegar. Versículo 11, el tiempo de los muertos y darle galardón a tus siervos. Esto está conectado con la séptima trompeta. Regresando al capítulo 14. La mies de la tierra está madura.
Entonces vemos, regresando al versículo 15, del templo salió otro ángel clamando en gran voz, que el que estaba sentado sobre la nube, ya sabemos que ese es Jesús, sentado sobre la nube, es Jesús. Mete tu voz, el Padre por el medio del ángel le dice a Jesús que mete tu voz y ciega porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Esa mies es la cosecha de la tierra. Si nosotros vemos, especialmente algunas parábolas de Jesús, nosotros vemos que Jesús nos compara a nosotros con la cosecha. Hay una parte donde Jesús le dice, le está diciendo a los discípulos que la cosecha es mucha, pero los que cogen la cosecha son pocos. Nosotros somos la cosecha. Ya llegó el tiempo para recoger la cosecha, porque ya la cosecha ha madurado y está lista para recoger. El que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue cegada. Entonces, nosotros vemos que hay dos venidas, por decir, donde la segunda venida de Jesús viene para recoger para él mismo lo que él va a redimir, su pueblo, ¿verdad? Va a recoger su pueblo. Los muertos primero en Cristo resucitarán primero y primeramente serían recogidos y después todos lo que quedan vivos también han ser recogidos. Los ángeles van a venir a recogernos, nos dice Pablo. Después de los 1000 años que vamos a estudiar después, entonces los impíos, los que no fueron recogidos en esa primera resurrección, serán entonces destruidos. Si vamos aquí a Daniel capítulo 12, nos dice en el versículo 2, vamos a ir al primer versículo. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está aparte de los hijos de tu pueblo, sabemos que ese es Jesús, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero eso lo estudiamos en otro estudio. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que hayan escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eternas y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecieron con esplendor y quería que decía aquí, pero vemos ahí que hay dos veces que se levantan. Están esos que serán despertados unos para vida eterna y también tenemos los otros que serán para vergüenza y confusión perpetua. Ese sería otro, um, otra resucitación. Si vamos a Apocalipsis capítulo 20, sobre la primera y segunda resurrección, como vimos en Daniel capítulo 12, nos dice en el versículo 6, y estoy adelantando, pero nos dice aquí en el versículo 6, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Como Daniel 12 nos dice que hay dos resurrecciones, el primero los santos y después los impíos, por decir, los que son parte de la primera resurrección, esos no van a morir, ser parte no van a participar en la segunda muerte, que tiene que ver con lo que estamos viendo aquí, que tiene que ver con la advertencia que a Juan se le dio en el versículo 10 a Apocalipsis 14, también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Vamos a marcar aquí el vino de la ira de Dios, porque quiero tocar ahí algo. Entonces, regresando al versículo 16, el que estaba sentado sobre la nube metió su voz en la tierra y la tierra fue cegada. Esa es la primera resurrección. Esa fue la primera cosecha. Lo que bienaventurados son el santo, el que tiene parte en la primera resurrección. Versículo 17, cuando salió el otro ángel del templo, leímos que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda, y salió tal otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó en gran voz el que tenía la hoz aguda, diciendo, sabemos que hay dos que tienen hoz aguda. Está el Hijo del Hombre, que es Jesús, que un ángel le dice que viene del templo con el mensaje del Padre, ve y recoge,
y Jesús recoge. Y después, vamos a ver en el capítulo 20, porque recuerda, todo esto es simbolismo también aquí en cierto punto. Capítulo 20, vamos a ver que hay 1000 años, si no lo leyeron ya en los versículos. Y entonces sale otro ángel que tiene una voz aguda. Eso no es Jesús, sino otro ángel. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego y llamó a gran voz al que tenía la voz aguda, diciendo: mete tu voz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y este otro ángel, que pudiéramos decir que es como el ángel de la muerte, como vemos en las plagas durante el tiempo de Moisés, que es el ángel de la muerte, arrojó su voz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lugar de las iras de Dios. Jesús habla sobre, en el capítulo Juan, capítulo 15, habla una parábola sobre él es la viña, nosotros somos los racimos. Hay comparación a nosotros con uvas, también nosotros con cosechas. Y en este caso nosotros vemos que es uvas de una cosecha de trigo, por ejemplo, son uvas ahora que están maduras. Las uvas que están maduras son las que se pisotean, especialmente en el tiempo antiguo, para entonces sacarle el jugo, que es lo que se llama el vino. Y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios, y fue pisado el lagar fuera de la ciudad. Y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Estas uvas maduras que representan a los impíos van a ser destruidos. Y como vemos aquí, se comparan a uvas y se comparan a ese vino, esa sangre es el vino. Si regresamos para atrás al mensaje del tercer ángel, versículo 10, esos que reciben la marca de la bestia, etcétera, también beberá del vino de la ira de Dios. ¿Cuál es el vino? El vino es de las uvas maduras. En otras palabras, no es necesariamente que va a beber, pero va a ser partícipe de ese vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Entonces, en conexión a este mensaje del tercer ángel, la conexión a esto aquí, serían partícipes del vino, y ellos son los que producen el vino porque ellos van a ser uvas maduras. En otras palabras, ellos van a participar de la destrucción, porque lo que están haciendo aquí, están destruyendo las uvas para sacar ese vino, y esto es parte de la ira que Dios tiene contra, tú sabes, por todos los impíos, etc. Ahora, dice aquí, fuera de la ciudad del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Ahora mismo yo no tengo con qué decirle. Pisado solo el lagar y de los pueblos nadie había comido, etc. So, por ahora no tengo exactamente qué decirle sobre eso, pero sabemos que va a ser muchos y muchos y muchos, la mayoría de toda la humanidad va a ser destruida por causa de Satanás, porque han seguido a Satanás de seguir a Dios. Si tengo otra información sobre eso, el próximo estudio lo tocamos. Vamos entonces a terminar aquí el estudio sobre el mensaje del tercer ángel. Y para concluir, para resumir, vimos que los 144.000 otra vez, el primer parte de Apocalipsis 14 es ya después de la segunda venida de Cristo, que los redimidos están ya en el cielo. Regresamos para atrás al tiempo para hacerle la otra cara a la moneda de la segunda bestia. Vimos que el mensaje del primer ángel, después el segundo y tercero, empezaron como en 1840 y 44, después el 44 cuando las iglesias no quisieron cambiar y quisieron mantenerse en Babilonia, se mantuvieron en Babilonia, solamente un grupo pequeño salió, por eso está el mensaje que Babilonia ha caído. Tenemos entonces el mensaje del tercer ángel, que es una alerta, una advertencia de lo que iba a venir, que es la segunda y última parte de Apocalipsis capítulo 13. Y entonces conectamos eso con otros capítulos para tratar de conectar todas las profecías, todos los diferentes pedazos juntos y ver cómo se repite una otra vez. Y entonces terminamos ya a la primera resurrección.
y la segunda resurrección en Apocalipsis capítulo 14. En la próxima vamos a entrar a Apocalipsis 15, que es una introducción a las plagas, que entonces tiene que ver con qué, conectado a la última parte, que tiene que ver con como más o menos la primera, segunda, con la ira de Dios y todas esas cosas. Ahí vamos a verlo. So, vamos a tener una oración para poder terminar ahora y sí, vamos a tener una oración primero. Gracias Dios por este estudio, gracias por ayudarme. Espero que se pudiera entender y que muchas personas pudieran ver las conexiones a lo que se ha estudiado anterior. A nosotros ya tan adelantado en el libro de Apocalipsis. Todo se conecta, solamente hay que estudiar y mirar esas conexiones. Y tu palabra ha sido tan perfecta que una palabra apoya a la otra y podemos por ese medio ver que todo lo que tú has dicho se ha cumplido, es verdad, y que tú de verdad estás en el cielo, controlando, viendo y dejando y permitiendo cosas que sucedan, todo para la gloria tuya al final, para poder redimir a los muchos que tú pudieras redimir. Gracias por todo, en el nombre de Jesús te lo doy y que podamos todos ser bendecidos por esto, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como dije, entonces el próximo estudio continuaremos con la introducción a las plagas. Tengan un sábado bendecido y el resto de la semana una feliz semana. Bye bye.